¿Saben? Mucha gente cree que programar es cosa de genios, un mundo súper complejo lleno de códigos que nadie entiende. Pero hoy vamos a romper con esa idea. Vamos a descubrir que la base de toda la programación es algo que ya conocemos y usamos todos los días, a cada rato. A ver, arranquemos con esta pregunta. ¿Qué puede tener en común algo tan de todos los días como una receta de cocina con la aplicación más moderna del celular? La respuesta, como van a ver, es sorprendentemente sencilla, y es el centro de todo este análisis. Bueno, vamos al grano. La clave de todo está en la diferencia entre darle instrucciones a una persona y dárselas a una computadora. Nosotros, los humanos, entendemos el contexto, las indirectas, pero una máquina necesita que todo sea perfectamente claro. Pensemos en esto un segundo. A una persona uno le puede decir, oye, prepara el desayuno. Y listo, sabe qué hacer, ¿no es cierto? Pero a una computadora hay que darle cada pasito con una precisión milimétrica. Paso 1, abrir el refrigerador. Paso 2, tomar 2 huevos. Paso 3, romper el primero. No hay lugar para la ambigüedad porque la máquina no supone absolutamente nada. Y esto me recuerda a una anécdota buenísima del autor del libro que sirve de fuente, Omar Trejos. Resulta que de joven un familiar le soltó esta misma pregunta. Y eso pues lo llevó a investigar qué es realmente la lógica. Una palabra que todos usamos pero que si nos ponemos a pensar es difícil de definir. Ok, aquí va la definición del libro, que la verdad suena un poco académica, ¿no? Pero en la práctica es muchísimo más simple. La lógica es simplemente pensar en orden. Tener la capacidad de seguir los pasos correctos en el orden correcto para llegar a un resultado que tenga sentido. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para que los computadores entiendan esta forma de pensar? Bueno, el primer paso es traducir nuestras ideas, que a veces son abstractas o relativas, a un lenguaje que una máquina pueda entender sin ninguna duda. Usemos el ejemplo del libro, que lo deja clarísimo. Si decimos, María es alta, eso es un atributo. Para una persona tiene todo el sentido del mundo, pero para una computadora es un problema. A ver, ¿qué es alta? ¿Alta comparada con quién? Es un concepto totalmente relativo, subjetivo. Y aquí, boom, vemos la solución. Transformamos ese atributo que era medio ambiguo en un dato concreto. María mide 1,73 metros. Esto sí que no tiene pierde. Es una medida específica, un número que un sistema puede manejar, comparar y entender. Entonces, para que quede claro, el punto clave es este. Un dato es una idea humana codificada. Es como si tradujéramos una cualidad a una cantidad, a algo que se puede medir y operar. Ese es el puente, el traductor fundamental entre nuestra mente y el cerebro de la máquina. Una vez que ya tenemos los datos, necesitamos un plan para saber qué hacer con ellos. Y ese plan se llama algoritmo. Pero a ver, no nos asustemos con la palabra. Por un momento, olvidémosla y pensemos en algo mucho más familiar, una receta de cocina. Y aquí el autor nos regala un consejo de su padre, que es oro puro para entender esto. Antes de escribir una sola línea de código o de dar el primer paso, lo primerito, lo más importante, es tener clarísimo el objetivo, qué es lo que queremos lograr. Ok, ya con esa idea del objetivo bien clara, volvamos a la pregunta. Entonces, ¿qué es un algoritmo en realidad? Pues es ni más ni menos que esto. Una receta para hacer huevos fritos es un algoritmo perfecto. Tiene ingredientes, que serían nuestros datos, tiene una serie de pasos bien ordenados y precisos, y si seguimos los pasos, ¡pum!, obtenemos un resultado que ya esperábamos. Un programa de computadora, en esencia, no es muy diferente. Y ahora, atención, porque aquí viene lo más increíble de todo. No importa si es la aplicación más compleja que se puedan imaginar o un programa sencillito. Toda la lógica de programación se construye con solo 3 patrones de pensamiento. Son solo 3. Y lo más curioso es que las usamos todo el tiempo, sin siquiera pensarlo. Y son estas: la secuencia, la decisión y el ciclo. Son las 3 estructuras fundamentales. Piensen en ellas como los legos del pensamiento. Con estas 3 piezas se puede construir lo que sea. Veamos cómo los usamos en la vida real. La secuencia, fácil, es seguir los pasos de una receta uno después del otro. La decisión es como estar en la parada del bus. Uno se pregunta, ¿es este el mío? Si la respuesta es sí, se sube. Si es no, a seguir esperando. Y el ciclo, pues es como comer. Se repite la misma acción, llevar la cuchara a la boca, una y otra vez, hasta que el plato se vacía. A ver, veamos más a fondo esa de la decisión.
El ejemplo de la parada de autobús es perfecto. Por cada autobús que llega, se hace una pregunta. ¿Esta es mi ruta? Si la respuesta es sí, se ejecuta una acción, subir. Si la respuesta es no, se ejecuta otra, seguir esperando. Es un si pasa esto, hago A. Si no, hago B. Un cruce de caminos en nuestro pensamiento. Ok, perfecto. Ya tenemos las piezas del rompecabezas. Datos, algoritmos y las 3 estructuras. Ahora vamos a armarlo. Veamos cómo todo esto se junta para resolver un problema de verdad, tal y como lo haría una computadora. Miren esto. Esto es un algoritmo escrito en lo que se llama pseudocódigo, que es como un borrador, un plan, antes de escribir el código de verdad. El objetivo es súper claro: leer un número y decirnos si es par o impar. Combina una variable para guardar el número y luego... Y aquí está la magia. Utiliza una estructura de decisión. Ese bloque que dice sí, si no, es literalmente la misma lógica que se usa en la parada del bus. Si el número cumple con una condición, el programa escribe es par. Si no la cumple, escribe no es par. Es la misma estructura de pensamiento, pero aplicada a un problema con números. Y con esto llegamos al corazón de todo, a la idea más importante que nos tenemos que llevar. El código, el lenguaje de programación que se use, es secundario. Lo que de verdad importa, lo difícil, lo artesanal, es pensar y diseñar la lógica para solucionar el problema. Es que, piénselo de esta forma, los lenguajes de programación son como los idiomas del mundo. Español, inglés, japonés, son solo herramientas para expresar una idea. Pero la idea, el plan, la lógica, eso es universal. El código es simplemente la traducción final de ese gran plan. Y para cerrar, queda una reflexión para que le den vueltas. Ahora que conocemos estas 3 estructuras, secuencia, decisión y ciclo, ¿en qué partes del día a día se utiliza la lógica de programación sin siquiera ser consciente de ello? La respuesta, muy probablemente, es a cada rato.